Las alarmas están encendidas en todo Armylandia porque BTS se viene con todo. Nuevo álbum en camino y una gira mundial que ya nos tiene temblando de emoción. Job lo dijo bien claro, estamos tratando de prepararnos lo antes posible y dado que BTS se presentará, también nos prepararemos para la gira mundial. O sea, ¿estamos entendiendo? Esto es real. Se viene una era legendaria, el regreso más esperado, el comeback que va a sacudir el planeta entero. Prepárense para coreografías icónicas, outfits de infarto, lágrimas, gritos y el caos hermoso que solo BTS puede provocar. No hay tiempo que perder. ARMY. Es momento de empezar a ahorrar, entrenar los pulmones y prepararnos para el tsunami emocional que se viene. Jimin apareció en Weverse y nos dejó con el corazón hecho trizas. En un post súper honesto y lleno de sentimiento, habló de lo difícil que se ha vuelto decir los extraño, de cómo a veces siente que está muy lejos de ARMY y de lo mucho que piensa en nosotros, aunque no siempre lo diga. Admitió que decir te extraño o te amo a veces le parece insuficiente y que la palabra que más se acerca a lo que siente es respeto. Sí, Jimin nos respeta y nos ama. Y eso ya nos tiene llorando en posición fetal. También confesó que cuando escucha la palabra ARMY le dan ganas de tomar un trago. Alguien más chilló en silencio y que se sorprendía diciendo lo siento y perdón más seguido. Y aunque sabe que no nos gusta que lo diga, no puede evitarlo. Habló de RM, de una conversación intensa entre los dos que los hizo romperse emocionalmente y mencionó con ternura lo feliz que se sintió al ver el concierto de Hobi. Todo eso lo escribió en un segundo post lleno de emociones crudas que más tarde borró, tal como dijo que haría si encontraba errores de ortografía. Sí, probablemente había tomado algo y se le escaparon las lágrimas y las letras. Después de borrar el post, subió otro solo con una disculpa. Jimin estaba vulnerable, real y completamente humano. Y aunque diga que tal vez este sentimiento no nos llegue por completo, ya nos llegó, Jimin. Y aquí estamos, con el corazón blandito, abrazando tus palabras y recordándote que también te respetamos y te amamos mucho. Ahora, en estos días que deberían estar llenos de alegría y descanso tras la salida de nuestro Jikook del servicio militar, lo que vivió Jungkook ha sido todo menos tranquilo. Apenas regresando, una mujer apareció en su casa con maletas, asegurando que había viajado desde lejos solo por él. Una situación totalmente inapropiada que le impidió siquiera descansar o llegar con calma a su hogar. Jungkook no tuvo ni un segundo de paz después de su servicio, y eso ya debería decirnos mucho sobre el nivel de acoso que está enfrentando. Como si eso no fuera suficiente, poco después surgió una nueva polémica por una gorra que usó, con un mensaje que fue interpretado de forma negativa por algunas personas. Jungkook ya se pronunció, pidió disculpas sinceras, reconoció su error con madurez y dejó claro que no fue su intención herir a nadie. A pesar de esto, hay quienes siguen atacándolo, generando más odio, justo en una semana que ya ha sido emocionalmente difícil para él. No olvidemos que Jungkook también es humano, con emociones, con límites, con derecho a respirar. Por eso se está pidiendo una vez más que no se comparta la foto en la que Jungkook aparece con esa gorra. Difundir esa imagen solo continúa alimentando el hate y hace más daño que bien. Si tienes alguna publicación, tweet, historia o contenido con esa imagen, elimínala. No se trata de esconder el error, sino de proteger la salud mental de alguien que ya lo ha reconocido, se ha disculpado y está enfrentando una oleada injusta de críticas. Apoyar a Jungkook también significa respetar su proceso y ayudar a frenar la difusión de contenido que solo amplifica el odio. No es momento para señalar, es momento para protegerlo, como él nos ha protegido tantas veces a través de su música, su entrega y su amor por ARMY.
Para pasar este momento amargo, recordemos uno de esos instantes que nos sanan el corazón. Una de las revelaciones más sinceras y conmovedoras que Jimin y Jungkook compartieron en su último live juntos, justo después de salir del ejército. En esa transmisión que aún resuena en nuestra mente y alma, Jimin habló abiertamente de un momento íntimo, tierno y lleno de significado, algo que muchos ya sospechaban, pero que escuchar de sus propias bocas lo volvió completamente real. Jimin y Jungkook durmieron juntos durante su tiempo en el servicio militar. Ahora, antes de que las teorías descabelladas vuelen por todos lados, pongamos todo en contexto. No estaban solos, ni era una habitación privada, ni un escenario romántico inventado por fans. Estaban en un cuarto colectivo con varios soldados más, donde la privacidad era casi inexistente. Aún así, entre ese entorno tan duro y distante, ellos encontraron la manera de buscar consuelo el uno en el otro. Literalmente, durmieron pegados, compartiendo esa cercanía que solo se da entre personas que se sienten completamente a salvo juntas. No fue un accidente, no fue casualidad. Fue conexión, apoyo emocional, refugio mutuo en un momento de vulnerabilidad. Jimin relató que una noche en la que le costaba dormir, tuvo un sueño raro y escuchó un sonido fuerte que lo despertó. Era Jungkook roncando. Cuando abrió los ojos, notó que la cara de Jungkook estaba tan cerca de su brazo que tuvo que girarse hacia la almohada para no incomodarse. Pero lo más bonito fue lo que vino después. Al despertarse de nuevo, Jungkook seguía ahí, en la misma posición, tan cerca como antes. Fue entonces cuando Jungkook, con esa sinceridad tan suya, le dijo: «Lo siento, no sé por qué hice eso. Supongo que solo quería apoyarme en ti». Esa frase, aparentemente simple, dice tanto. Apoyarse, buscar a Jimin incluso mientras dormía. Buscarlo no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Y Jimin, que tampoco estaba pasando por su mejor momento, respondió con honestidad. Jungkook, sin alejarse, repitió: «Supongo que quería apoyarme en ti». Eso no es algo que se diga a cualquiera. Eso se le dice a alguien en quien confías con el alma. Y lo más poderoso es que esto no lo inventamos, no lo especulamos, no lo leímos entre líneas. Lo contó el mismo Jimin, en un live, sin bromas, sin rodeos. Esta anécdota es una joya emocional. Nos recuerda que en medio del caos, del estrés, de los días duros y del cansancio físico y mental que el servicio militar puede causar, Jungkook se tenía el uno al otro. No como ídolos, no como artistas, sino como personas reales que necesitan afecto, contención, un poco de calor humano. Y lo encontraron juntos. Es una cachetada elegante para los que decían que Jungkook ya no era nada, que estaban distanciados, que todo era parte del pasado. ¿Distanciados? ¿Dónde? Aquí tenemos la prueba viva, directa y sin filtros, de que su lazo sigue tan fuerte como siempre, quizá más. Este momento no es solo tierno ni anecdótico, es una declaración de lo profundo que es su vínculo. Jungkook, incluso dormido, busca a Jimin. Jimin, aún en el insomnio, lo recibe. Se entienden sin palabras. Se acompañan incluso sin querer. Así que sí, volvamos a este recuerdo para sanar un poco. Para recordar que entre ellos hay algo que va más allá de la fama, de los haters, del ruido externo. Lo suyo es presencia, apoyo, verdad. Y si alguna vez alguien duda de que Jungkook comparten momentos reales, aquí está la respuesta. No solo los comparten, los guardan, los viven, los atesoran. Porque entre ellos no hay solo compañerismo. Hay una conexión de cuerpo, alma y corazón.